Hola a todos, hoy vamos a hablar de, bueno, un capítulo más en Emprende o Aprende. Hoy vamos a hablar de la influencia de las redes sociales y de cómo afecta a esas personas que tienen la piel muy fina, que tienen hipersensibilidad a la hora de escuchar o de leer cosas u opiniones sobre cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, por abrir el debate. Hoy me he encontrado con una chica que criticaba una broma que se hacía sobre los padres que justificaban los suspensos de los niños diciendo que eran superdotados, ¿no? Que efectivamente habrá un porcentaje de niños que tengan ese problema, pero claro, también hay otro porcentaje de padres que aprovechan para decir que el motivo del suspenso de su hijo es eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué opináis? Bueno, primero que todo, también quiero aprovechar para presentar a Fernando, que no has mencionado nada. Hoy Ah, tenemos es a verdad. un invitado Yo especial, me siento parte de la familia, o sea, yo me siento parte de... Fernando de León, que es coach en social selling y, bueno, pues él tiene muchos años de experiencia en temas de marketing digital, social selling y por eso también está aquí, porque conoce bastante el tema de creación de contenidos y cómo crear comunidad a través de contenidos y cómo mm, evitar eso, el crear ofensas o cómo ofender A para mí me crear pasó seguidores. una vez que cuando fue la pandemia, cuando empezaba la pandemia, tema delicado, eh, encontré una foto de un terremoto que decía, nuestros padres se levantaron después del terremoto. En mi país, en 1976 hubo un terremoto, murieron más de 40,000 personas, una de las tragedias más grandes de la humanidad, y vine y puse, si la gente logró de levantarse después del terremoto, nuestros abuelos y nuestros padres lograron levantarse. Por cierto, yo tenía, creo que 4 años, cuando yo tenía 4 años cuando fue el terremoto, todavía recuerdo muchas imágenes. Imagínense esa 30,000 personas, 30, más o menos donde yo, la ciudad donde yo estaba, fue una barbaridad. Entonces vine y coloqué eso. No tienen idea la cantidad de gente que se ofendió. Dijeron, la pandemia no es igual a un terremoto, tú no tienes idea de lo que estás hablando. Hay gente que me dice, yo yo pensé que eres una persona pensante, Fernando de León, y desde este momento te dejo de seguir. Y ahí estaba yo, madre, o sea, yo por un momento no lo pude manejar. Por un momento empecé a contestar porque, ¿qué les pasa? Estoy tratando de poner algo motivacional. Pero hay gente que se ofendió porque comparé el terremoto con la pandemia. Y hablé de economía, entonces la gente se sintió. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que poner para no ofender a alguien? ¿Cómo puedes ser tan neutral si das tu opinión y la pones ahí y alguien se ofende con tu opinión, se ofende con lo que tú estás dando? ¿Qué tienes que compartir y qué no tienes que compartir? Creo que ese es el detalle. Creo que nuestra postura ahora, antes tú podías venir a opinar y tardaba mucho tiempo en que alguien dijera, ahora tú opinas algo y alguien no está de acuerdo con lo que dices y porque no estás en su grupo, te atacan y te acribillan. Entonces, ¿qué tenemos que compartir? ¿Cómo tenemos que hacer eso? O sea, ¿cuál es nuestra facilidad? Y nosotros que queremos generar opinión, ¿hasta dónde podemos llegar? Hoy platicaba lo de un presidente de un país, no quiero monopolizar, ¿verdad? De un país que se expresó y dijo que se sentía débil. Y qué terrible, porque tú esperas que a quien pusiste en el fuerte, en la parte de liderazgo de una organización, esperas que sea el hombre, esperas que sea voy a decir algo polémico, esperas que sea el redentor de tu país, esperas que ese hombre se pare frente a todos y estire las manos y todos caigan al suelo y digan, wow, este hombre se las sabe todas. Él dijo que no se las sabía todas. O sea, ¿qué tenemos que decir y qué no tenemos que decir? O sea, por ahí voy. O sea, vamos a ese espectáculo en redes sociales. ¿Cuáles son las cosas que no tengo que decir? Creo que ya sabemos algunas, pero ahorita vamos a comentar. Dale, Gus. Yo creo que por ejemplo, ese ejemplo que tú has puesto sobre lo que compartiste de nos levantamos después del terremoto, o sea, hay cosas que siempre van a ofender a algunos, porque hay gente que se ofende por todo. Hay gente que tiene demasiado amargura y odio interno y no lo saben, o sea, realmente ellos creen que son felices, pero están siempre esperando para atacar a otra persona en las redes, ¿no? O criticar.
Y hay cosas que van a ofender o que pueden ofender, pero que realmente pues no necesariamente son ofensivas, pero después hay otras que sí, bromas, a lo mejor bromas racistas, bromas machistas, bromas de cierto estilo, que uno puede excusarlas con, es una broma, pero que realmente llevan llevan, o sea, están haciendo implícitamente el reforzar ese machismo, ese feminismo, ese odio, ese lo que sea, discriminación. O sea, y esas sí son, yo creo que comentarios que uno debe evitar, porque son bromas que realmente, pues, por mucho que sean bromas, tienen una implicación negativa desde mi punto de vista y alargan una discriminación o algún tipo de o xenofobia o lo que sea. Pero hay otras cosas que, o sea, que uno siempre pues, va a tener a alguien que se queje porque se queje y no tiene nada malo. Como lo que tú has dicho, yo creo que simplemente era una frase de motivación para decir, oye, vamos a salir de la pandemia, o sea, las cosas malas pasan, vamos a salir de la pandemia y ya está. En el grupo de amigos de mi hijo hay un amigo de toda la vida, desde primaria, que lo molestan con que salió del closet, y de hecho salió del closet, aquel es gay, y un día estábamos sentados todos, yo fui a sentar con ellos y él llevó a su pareja. Estaban sentados y las bromas que hacían eran bromas que hubiesen hecho cualquiera, y eran bromas porque siempre molestamos, hey, se te dobla la mano, ese tipo de cosas, y ellos lo hacían ahí y el otro estaba enfrente. Yo vi que la pareja de él se sentía ofendido. Entonces vino otro de los amigos, el que es el payaso, y le dijo, hey, solo quiero decirte algo, porque uno de los amigos de ellos es afroamericano. Y dice, nosotros teníamos más problemas por este que es negro, así dijo, que por este que es gay. Nunca tuvimos ningún problema y vos te sentís ofendido. Aquí hablamos libremente y cada quien dice lo que es. Y el otro le dio risa. Y yo dije, yo no estaba acostumbrado a escucharlos así hablar, pero creo que si era ofensivo, si esto lo hubieran puesto en redes, los hubieran destrozado. Pero en el grupo de amigos era normal y obviamente la otra persona todavía sigue con él y sigue igual. Ahora ya aprendió que es como ellos se tratan, porque empezaron a molestarlo. Imagínate, todos nos íbamos y nos bañábamos juntos y él se iba con nosotros. Tu novio andaba con nosotros. Ja, 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 ja. Se empezaban a reír todos. Y el otro estaba así. Yo nunca me había encontrado con esta situación. Estaba ofendido. Pero hoy aprendí que si esto lo hubieran hecho en redes sociales, los hubieran acabado. Y lo que tú dices, Gustavo, cuando uno viene y expresa su opinión, se expone a decir algo, y si vas a decir algo, tienes que tener cuidado sobre la base. ¿Y vas a decir algo, Nef? Sí, bueno, yo recuerdo Gustavo y yo, cuando teníamos la empresa de formación, un día se nos ocurrió hacer una charla motivadora. Bueno, pues si eso hubiese salido en redes, o sea, esa charla, o sea, la podría afirmar hoy en el sentido de que o sea, a mí ni se me ocurre pensar que alguien se sienta ofendido. Pero justo coincidió que una persona se sintió súper ofendida por la charla. O sea, era como, o sea, nosotros intentamos ir a lo personal, o sea, intentar motivarlo con una cosa personal de cada una de las personas que estaban allí. Y bueno, ella, o sea, palabras textuales, dijo, si esto coincide en una empresa en la que no tengo relación con los jefes, los denuncio. O sea, o sea, yo soy reacio a poner límites a ciertas cosas, sobre todo cuando se trata de humor o de opiniones, porque al final el poner esos límites a que tú puedas opinar de una manera, lo único que hace es que se limita el debate, ¿sabes? O sea, si yo no puedo opinar lo que quiera, no se puede debatir sobre algo. O sea, si aquí todo el mundo tiene que ser pro mujeres, respetuoso con los gays, no racista,
tiene que donar dinero a Médicos Sin Fronteras, tienes que ayudar a los animales porque no sé qué. O sea, si todo el mundo tiene que ser así y nadie puede debatir con una opinión un poco contraria, entonces nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que no se puede hablar de diferencias de opinión. Yo ahí sí que no puedo estar de acuerdo contigo, porque entonces tú lo que estás diciendo es que, oye, si tú quieres, o sea, tú sí crees en unos límites, por ejemplo. Yo imagino que tú no estás de acuerdo en que alguien diga, no, pues yo creo que sí se debería matar a X tipo de personas. En eso sí estarás de acuerdo que eso quizás debería haber un límite, porque estás promoviendo la violencia. Pero joder, no, o sea, ¿también estás de acuerdo en que alguien proponga matar a otros o qué? No dijo eso, Neftalí. O sea, no, pero sí. a lo que voy es, siempre va a haber un límite. Yo imagino que tú tienes un límite de dónde se limita. Entonces la diferencia es que donde cada uno tiene ese límite, y yo creo que el límite debe estar en el momento en el que lo que uno dice está promoviendo algún tipo de discriminación. O sea, por ejemplo, si se está promoviendo xenofobia, homofobia, machismo, no sé qué, pues, o sea... Yo lo que digo es que si esa opinión existe, depende, o sea, a ver, hay matices, ¿no? Porque a veces la dice o la hace alguien que puede provocar hechos. O sea, pero cuando solamente es una opinión y esa opinión existe, el hecho de hacer como que no existe o montarle un pollo enorme a las personas que tienen esa opinión, por muy dura que sea, hace que esa persona ni siquiera pueda cambiar de opinión. O sea, eso sucede. Está reacia a contar su opinión. No le dejan cambiar de opinión. Porque no puede contarla. O sea, no puede contarla. Pero habrá un límite. O, por ejemplo, ¿tú crees que opiniones pro terrorismo, digamos que gente que dice, oye... Pero si esas opiniones ya existen, o sea, si esas opiniones ya existen, hay gente a favor del terrorismo. O sea, si esas opiniones ya existen... Y por ejemplo, en España si tú haces promoción del terrorismo, pues es un delito. Sí, pero o sea, yo te digo que las opiniones... Entonces piensas que no debería estar limitado, que no debería ser delito. No, tal vez, Gustavo, ahí solo porque escuché yo el sentir de Nef. Yo creo que lo acortaría un poco. Mi abuelo decía que después me encontré que está escrito en todas partes, ¿verdad? Pero mi abuelo decía, mi abuelo era candil de la calle de oscuridad de la casa, sí, que el paz descanse, Dios lo tenga, pero sí, mi abuelo era buenísimo para estar afuera, pero adentro llegaba y te decía un par de cosas y... Ahora, decía, nunca hables en público si no querés problemas ni de sexo, ni de política, ni religión. Y después hacía una broma y decía, y de fútbol, porque el mejor equipo del mundo era X. O sea, esas tres cosas tienen sentido, porque cuando vas a opinar, y cuando hablamos de sexo, hablamos de orientación, hablamos de preferencias, hablamos de hablar de relaciones. Tocas ese tema, hay gente que se va a ofender. Si tocas de política, hay alguien que no piensa igual a ti y se va a ofender y va a sentir que lo estás atacando personalmente cuando tú dices tu opinión. Y si hablamos de religión, ya no digamos, hay gente que puede estar entre el público, como me tocó una vez que yo estaba y senté y antes de empezar quiero hacer una oración y la persona se siente ofendida y me dijo, Fernando, disculpa, no debiste haber empezado con una oración, eso fue hace muchos años, porque yo no creo en Dios. Yo, entonces no ores, sí, pero tú lo dijiste en público, yo tenía, o sea, ni de religión, ni de política, ni de sexo. Yo creo que cuando nosotros tocamos este punto, nos vamos a encontrar en problemas, no importa por dónde vayamos. Pero creo que, sí, dale, Nef. No, o sea, es que, o sea, el motivo de que ya le pones límites al tipo de conversaciones, o sea, ya no puedes hablar de religión, ya no puedes hablar de fútbol, ni de sexo, ni de política, pero es que cuando empiezas a poner barreras, ahora aparece una
una chica en la que dice, ¿y por qué se puede hablar de los padres que tienen a niños superdotados con humor? ¿Y por qué se puede hablar de no sé qué? Y empiezas a poner más barreras. Y cada día más. Y cada día más. Es que y cada día yo más. creo que eso no son barreras. O sea, realmente yo creo hay que... Hay policía de esto, ¿sabes? No, o sea, yo creo que uno en las redes sociales, porque vamos a llevarlo al negocio, ¿no? O sea, la importancia de esto es de negocio, de qué es lo que estamos hablando, de empresa, de tal. Uno puede publicar contenido que es polémico. Esta es mi opinión. Y no pasa nada. Habrá gente que le guste, gente que no. Y uno va creando su comunidad de gente que le sigue. Y yo creo que eso está bien. No hay nada malo en eso. O sea, hay, por ejemplo, gente que dice tacos, malas palabras, y gente que se sentiría ofendido por eso. Aquí en Estados Unidos hay uno de los propietarios de una de las agencias de marketing más grandes de Estados Unidos y super influencer, Gary Vaynerchuk. Él constantemente está diciendo fuck, que es una palabra súper mala en Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues, hay muchísima gente que se echa las manos a la cabeza, se ofende. Aquí está censurada esa palabra en la radio. Cuando alguien dice esa palabra en una canción, sale lo cortan y así otros tacos. Pero sus redes sociales están llenas de eso. Y él sabe que le molesta a gente, es polémico eso, pero tiene sus seguidores. Yo creo que eso no es problema. Y yo creo que uno puede hablar de fútbol, de religión, de política, sabiendo que va a haber unas consecuencias de que habrá gente que se enfade, gente que no, gente que le guste y gente que le siga y creará su comunidad, sus seguidores. Lo que yo creo, donde está el límite es cuando nuestras palabras van a crear algún tipo de discriminación. El comentario, el ejemplo ese que tú pusiste hoy de alguien que dijo, hay padres que ahora aprovechan para decir, mi niño saca malas notas, es superdotado. Eso no crea discriminación. Según ella sí, porque lo que hace es que se ría de que, por ejemplo, pues tú en las reuniones de padres, un padre no pueda decir que su hijo es superdotado y entonces hace que ese niño se sienta frustrado y coja depresión, incluso habla de suicidio de niños. O sea, sí, o sea, lo que tú quieras. Estaba parafraseando porque como lo acabas de contar ahorita. Es que sí, o sea, tú puedes llegar al límite que quieras. O sea, es que y mañana puedo decir que Fernando ha hablado de copito de nieve y eso aquí es un orangután blanco que hubo en Barcelona y yo me he sentido ofendido porque los orangutanes son prácticamente... Están en peligro de extinción, ¿verdad? No, era un gorila. Ajá, pero, sí. Pero joder, o sea, es que llega un límite, o sea, como sigamos poniendo barreras y como sigamos poniendo ofensas a todo, esto no, o sea, no se va a poder hablar yo de nada. tengo un amigo que me ofendía sus críticas políticas. Realmente solo una vez entré, porque si este señor, o sea, ¿por qué pone esto? Siempre pido por vos, Marvin. O sea, viene Marvin y decía, y le puse nombre ahí, igual no sé si lo va a escuchar, y lo dejé de escuchar porque no me gustaba lo que decía políticamente. O sea, todo era el marco de lo que parecía que la tragedia del apocalipsis que íbamos a vivir. Y la verdad es que cuando se trata de política, todos sabemos que vas a coincidir si decís que todo va a salir mal, pues piensa mal y acertarás. Pero yo lo que hice fue que lo dejé de seguir. O sea, ¿eso es pecado o no? Lo que hubiese sido terrible es como otros par de amigos que tengo que le dan. O sea, y empiezan a pelear en el muro y se vuelven unas discusiones monstruosas. Y digo yo, si es su opinión, o sea, no le pongas me gusta, déjalo de seguir. ¿O cuál es la cosa para estar persiguiendo lo que no te gusta que estás diciendo? O sea, ¿hacia dónde vas cuando estás? ¿A quién estás defendiendo? Igual tenemos nosotros, bueno, aquí, nuestra religión, ahora no digo porque capaz que tenemos la religión, alguien vino, empezó a atacar nuestra religión y me dice alguien, mira, no te preocupes porque nuestra religión no necesita que la defendamos. Ya tiene más de 2000 años nuestra iglesia, bla, bla, bla. No necesita que la defendas. Entonces, voy a que hay gente que se ofende con las cosas y nosotros tenemos que cuidar, sabemos a quién le hablamos, sabemos qué cultura tenemos en nuestra región y es lo que uno tiene que cuidar comercialmente. Porque si aquí yo digo CULO en Guatemala, CULO,
en España es normal, pero en Guatemala es considerado como una vulgaridad. Y dices, pero si se hueleó, es solo se hueleó, sí, pero se hueleó aquí es mal considerado. Entonces aquí no lo digas, utiliza otra palabra, utiliza fondo de botella, utiliza sentaderas, porque no vas a poder utilizar CULO cuando lo estás compartiendo. Entonces yo creo que por ahí es donde uno tiene que tener cuidado, saber dónde estás hablando, saber tu contexto y cuidarte de eso. Yo el único, o sea, donde creo que sí que puede haber ciertos límites o donde yo estaría de acuerdo en poner ciertos límites, no sería más solo a la opinión, sino a ciertas personas. O sea, hay personas que tienen tanta influencia que pueden provocar hechos. Y ahí es donde yo digo, oye, cuidado que ciertas personas, la opinión de ciertas personas provoca realidades. Entonces ahí es donde... Es lo mismo. Te haces, a partir de 100.000 seguidores, usted ya no puede opinar libremente, tiene que pasar por el comité de censura. Veamos al presidente que es de los Estados Unidos. Tienes que ser más consciente de lo que opinas, sí. Tienes que ser más consciente de lo que opinas. Yo creo que uno tiene que ser consciente de lo que hace, de lo que opina. Yo creo que sí, pero no, o sea, no por el nivel de influencia entras ya en un comité de censura que te va a poner límites. Hay una cosa que dice mi mamá aquí, que una vez cuando estaba regañando a uno de los niños, le dice, no seas Aragán, ey, no le digas que no sea Aragán, decirle, necesito que estudies más, porque ya le estás poniendo una etiqueta. Dije yo, mi mamá nunca me dijo Aragán, mi mamá nunca se expresó así de mí, y cuando le estaba diciendo, dije, ¿es cierto? O sea, resaltar la cosa positiva en lugar de dar la cosa negativa. Yo creo que por ahí va. Creo que nuestros comunicadores tienen dicho, miren, una entrevista que hay con entre dos titanes de ese proceso de los vendehumos, donde uno viene, se sienta frente al otro. No sé si la vieron, uno que se llama Carlos Muñoz y Diego, se sienta uno frente al otro y se empiezan a tirar. No, pero ahí quedó Diego fatal. O sea, Diego quedó fatal porque ¿Carlos Muñoz o Diego? No, Carlos es el que quedó fatal. Carlos Muñoz no lo supo manejar. ¿Por qué la invitación? ¿Por qué la intención de debatir conmigo? ¿Cuál es el tema que querías platicar? Porque por ahí hiciste un comentario que no estabas de acuerdo con mi definición de marketing. Además me comentaste que hay algunas cosas que yo hago en las cuales no estás de acuerdo. Me encantaría escuchar por qué. Mira, ya que estamos turnando la moneda, el balón de mi lado, Capi, así es. Agarramos aquí el balón como sea. Date. Te voy a decir que me preocupa, que con la potencia mental que tenemos, porque la verdad es que tenemos potencia mental, tenemos la capacidad de llegar a muchas personas. Y me preocupa que muchos de tus mensajes son oscuros, güey. Se mete en el lado de la negatividad, güey. Me preocupa que lo que está haciendo Diego Rusarín es transmitir un poco del lado oscuro, güey. O sea, él como comunicador no le salió lo de vendedor. No, o sea, es que ahí la cagó. Bueno, de hecho hay un montón de vídeos, en relación a ese vídeo. Fue terrible esto, pero miremos el error, pero miremos que Diego no le gusta que alguien diga que te puede superar. O sea, tú dices que lo puede llegar, pero miremos la connotación de cada pueblo en América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un basurero, y decís, esta persona que está en el basurero nunca va a salir del basurero. Nació y es la tercera generación viviendo en el basurero, tiene hasta un nombre, no me recuerdo cómo se llama, y estas personas nunca van a salir del basurero, porque así nacieron. Eso es lo que está diciendo Diego. Y el otro está diciendo... ¿Sí? O sea, Diego lo que dijo en aquel momento, o sea, pondremos el link de la entrevista aquí por si lo queréis ver, o sea, de ese debate. Diego después de esa entrevista comentó que Carlos Muñoz, o sea, empezó diciendo que sus seguidores eran una mierda, o sea, que prácticamente sus seguidores no valían nada porque él solamente opinaba negativamente de todo, y entonces Diego dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a por ti. Y entonces dijo, no te voy a dar la razón en nada, en absolutamente nada. Y se lo cargó. Sí, Diego, Carlos, si estáis escuchando esto y queréis venir aquí para defender para defender su posición. No, de hecho, hasta Carlos intentó vetar esa entrevista. Esa entrevista, estuvo un tiempo intentando que esa entrevista no saliese en YouTube, al final salió, porque es que esto ya es inevitable. O sea, una vez se publica, ya se pasa por todos sitios. Pero yo quiero oír de la magnitud de un comentario
que el otro lo hizo mal, ahí pasó todo mal. O sea, ambos lo hicieron mal y los dos estaban nerviosos, no esperaban lo que estaba pasando. Uno se estaba defendiendo, el otro estaba atacando, después el otro atacaba. Y voy a sí, Gustavo, ibas a decir algo, ¿no? Sí, yo iba a decir que no nos centremos mucho en la entrevista, sí, y vamos a intentar regresar al tema del contenido que debe o no debe compartir las empresas. Yo a lo que quiero llegar es que si alguien dice algo así como, por ejemplo, lo del terremoto, hay gente que siempre se va a sentir aludida, no importa de lo que digas, y es donde las cosas se van a ver a palitos. Pero cómo lo manejamos, creo que yo en ese momento no lo pude manejar. Yo creo que entre las cosas que decimos es cómo manejarlo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante algo que dijiste y pues ya no vas a poder retroceder, le van a tomar un pantallazo y vas a quedar ahí? ¿Cómo lo tiene que manejar uno? Yo sí, o sea, yo a pesar de que no tengo especial repercusión en redes sociales, sí pienso mucho lo que pongo y con qué palabras lo pongo, porque sé que siempre se va a sentir gente ofendida, pero no quiero pisar ciertas líneas, ¿sabes? No quiero pisar ciertas líneas porque ahí, ahí ya se puede magnificar, pero yo en principio soy partidario de que la gente hable de lo que quiera y que opine lo que quiera, siempre y cuando no haga que esa opinión mueva hechos, ¿vale? O sea, que yo estoy abierto a hablar casi de cualquier cosa. Lo que pasa es que eso que no invierta hechos no lo puedes evitar. O sea, puede ser que tú hayas comentado algo y que alguien lo haya tomado como haya querido, porque ese es el problema, la gente lo toma como quiere. Entonces, cuando tú estás diciendo algo, puede tener alguien que lo haya tomado totalmente de la forma diferente de lo que hayas dicho, porque su contexto, la situación, lo que estaba viviendo en ese momento. Sí, bueno, claro, hay una parte inevitable de todo esto. Sí. Hay una parte en la que, claro, o sea, es que si hay gente por ahí que se toma todo al pie de la letra o opina o coge una opinión y con esa opinión le sirve para justificar un delito, pues entonces ya le hemos liado. Es claro lo de las bromas, o sea, si agarramos de los cómicos, mire, pues escuchemos a los cómicos son el caso claro, vienen, agarran algo tradicional y lo convierten en algo maravilloso que nos hace reír, pero siempre va a haber gente que se ofende. Yo creo que... Ay, sí. Perdona, pensaba que estarías terminando. No, dale. Yo creo que una cosa que es fundamental que las empresas o autónomos tengan en cuenta a la hora de crear contenido para las redes es que siempre va a haber gente que no les guste lo que decimos. Unos que no les gusta, otros que no les gusta porque les parece ofensivo. Normalmente la segunda no es tan común a no ser que estemos publicando contenido polémico. Pero a la hora de publicar contenido debemos tener presente que queremos publicar el contenido que realmente aporte valor. Si nosotros empezamos a publicar contenido que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, simplemente por crear polémica, puede ser que consigamos seguidores y creemos una comunidad de gente que no le importa nuestro producto ni nuestro servicio. Entonces, que una empresa se ponga a hablar de política, religión, deporte, realmente en las redes realmente no va a aportar mucho. Pero, por ejemplo, yo a veces, pues, o sea, yo comparto contenido de ventas, de negocios digitales, tal cual, y a veces he puesto alguna cosa sobre, ahora mismo no me acuerdo la frase, pero, por ejemplo, si no vendes, principalmente es tu culpa, no es ni la culpa del COVID, ni de tu industria, ni de tu empresa, es tu culpa. Y eso yo sé que hay gente que le ofende. Pero ese tipo de ofensa a mí no me parece, o sea, es polémico, no me parece realmente algo que yo vaya a evitar de hacer, porque el que se ofenda, pues, sinceramente, tampoco quiero que me compren los cursos. Alguien que dice, no, o sea, si yo no vendo es porque mi empresa, yo no quiero formar, no quiero trabajar con esa persona porque su mentalidad ya va por otro camino del que a mí me gusta. Yo quiero trabajar con gente que sabe que las ventas, sus resultados de ellos o de su empresa dependen de ellos y que están dispuestos a mejorar, a formarse. Igual, por ejemplo, hay a veces que alguno alguna persona me ha contestado algún email diciendo de algún curso de ventas mío, diciendo, gracias Gustavo, pero supongo que te refieres a que yo imparta el curso. Yo ya no tengo que hacer ningún curso de venta porque llevo años formando. Y yo digo, yo nunca jamás iría a uno de tus cursos en la vida. O sea, si tú enseñas de ventas
y piensas que no tienes que volver a formarte, en la vida voy a ir a uno de tus cursos. O sea, yo hago formación constantemente, sin parar. A lo que voy es, hay gente que se ofende constantemente, pero si lo que tú estás diciendo realmente va con tu negocio, va con lo que deberías estar publicando, pues no hay problema, crearás una comunidad de gente que te sigue, una comunidad de gente que te odia, quizás, y listo. Pero tenemos que, si vamos a crear polémica, tiene que ser con el objetivo de que esa comunidad que vamos a crear sean potenciales compradores. Y la polémica se causa, Gustavo, por cualquier cosa. Yo recuerdo que yo siempre molesto con el vendedor noventero. Pues yo empecé a vender en los 90. Entonces digo, todavía estás utilizando técnicas de los 90 y ahí me contestó una persona sumamente ofendida. Yo empecé en 1990, éramos personas honorables, que trabajábamos duro y no las bajábamos. Y dije, lo siento, no te quise hacer. Aquí hay algunas técnicas que usaba yo en los años 90, es un video un poco viejo, pero seguramente te va a servir. Ya no le volví a hablar. Y entonces vine, cuando ya empezó fuerte, y eliminé el comentario. Dije, porque voy a pelear con alguien que está defendiendo a los vendedores de los 90. Yo no los estoy atacando. Yo tengo 50 años, en los 90 empecé a vender. O sea, voy a que hay gente que se va a ofender por cualquier cosa. Y sobre esa base es que nosotros, a veces que no lo podemos evitar. No vamos a poder evitar, hay que cuidarnos nada más. Fernando, ahora para finalizar, siempre finalizamos con algunos consejos así para los emprendedores. ¿Le recomendarías a los emprendedores que colgasen, como dice Gus, contenido polémico sobre sus actividades? Yo creo que es como recuerdo de modo repetir a mi papá, si esto te va a aportar algo, si lo que le vas a decir a tu hermana le va a aportar algo, decíselo. Si solo la vas a lastimar, mejor cerrar la boca. Eso es lo que decía Hocico, cerrar la boca. Si no le vas a ayudar a tu hermana, mejor entonces no te pongas a opinar así en la mesa. Y dije, ay, es cierto. Cada vez que vas a abrir la boca, si vas a aportar algo, entonces que sea algo positivo. Ahora, si vas a hacer, llévatela al cuarto y se lo decís ahí afuera a ella. Pero aquí en la mesa no vuelves a hacer esos comentarios. Yo me recuerdo que me quedé callado, aprendí. Si vas a comentar algo que va a aportar y va a hacer un cambio, entonces decilo. Decilo y prepárate, porque si es fuerte como lo del vendedor noventero y te van a caer, entonces va a ser. Pero si no vas a aportar algo, si crees que no le va a cargar valor a alguien, mejor cállate el hocico, como me dijo mi papá. ¿Y tú, Gus, lo recomendarías? Bueno, yo no estaba recomendando el crear contenido polémico. Lo que estaba diciendo es que si alguien quiere crearlo, que tiene que ser consciente de que tenga un sentido con su empresa. O sea, si yo ahora me pongo a hacer un contenido polémico sobre religión, sobre Rusia, sobre Trump, yo no sé si la gente que me va a seguir son posibles compradores o no. O sea, a lo mejor me siguen por otras razones. Entonces, no tiene sentido ese tipo de... Pero si hago un contenido polémico sobre ventas, por ejemplo, en el ejemplo que puse antes de si no vendes tu culpa, yo sé que va a haber vendedores y va a haber empresarios que digan, coño, o sea, Gustavo ha acertado ahí. O sea, es que si no vendes es por tu culpa, porque no te formas, y esa gente va a ser mi comunidad. Y después va a haber otros que digan, no, yo no vendo porque mi país, porque no sé qué, mi empresa no me dio los PDFs correctos, y cosas por el estilo. Y yo no quiero trabajar con esa gente, vete, y ya está. Ese tipo de polémica, sí. Bueno, pues... Si quieres, pero no. Pero ahorita me está escribiendo mi mamá aquí, hasta me mandó un dibujito y me dijo, mi hijo, ¿ya viste ese post? Porque, o sea, el del presidente. Cuando fue ese problema, me dijo, mi hijo, ya viste, estaba buscándolo ahorita aquí, porque yo le dije, miren, mejor lo voy a borrar, y me dijo, mira, hay 60 comentarios de otras personas que no fuiste tú contestando y solo 4 son malos. O sea, había más cosas positivas que cosas negativas. A mí se nos olvida, porque mi hijo, ya viste, lo vas a borrar, ya me dijiste que lo vas a borrar. Voy sobre la base. O sea, al final hay muchas cosas buenas que tú puedes sacar de cualquier cosa que hagas. Y tú, Nef, me da miedo de que termines tú el programa, me da miedo que seas tú el que termine, pero dinos. ¿Cuál es tu opinión? Yo sí voy a recomendar que hagan contenido polémico.
voy a recomendar que hagan contenido polémico, pero, o sea, porque funciona, o sea, porque provoca reacciones en la gente, provoca opinión, provoca debate, y eso hace que... ¿Pero qué tipo de contenido polémico? No, o sea, yo estoy de acuerdo en que el contenido polémico lo tienes que provocar a tu favor. Y ese contenido polémico lo tienes que pensar para que te favorezca en tu negocio. O sea, eso quiere decir, como decía Gustavo, o sea, no vayas a crear contenido polémico sobre política o lo que sea. Hombre, si te indigna mucho algo, yo que sé, alguna vez algo visceral puedes hacer, pero da igual. O sea, ese tipo de cosas en principio te deben resbalar. O sea, tú crea contenido polémico a tu favor, o sea, y de la misma manera que hacía Trump, ¿sabes? O sea, Trump que generaba contenido polémico a su favor para sus objetivos. Y porque funciona. Entonces, yo voy a recomendar que sí lo hagan, que lo estudien, que lo piensen y que cuando, o sea, por ejemplo, el contenido este del noventero de Fernando, del vendedor noventero, o sea, eso si le das hilo, lo mismo, se hace viral, ¿sabes? Y empieza se provoca un debate enorme, o el que comentaba Gustavo del chico que decía que no se quería, que daba cursos de venta, pero que no se iba a formar más. O sea, provocas un debate ahí y te haces viral y haces que tu mensaje llegue a más gente. Así que voy a recomendar que sí que lo hagan, que efectivamente lo usen a su favor, como comentaba Gustavo y Fernando, pensándolo previamente y dedicándolo a su negocio, y ya está. Y ya para que no rebatáis, pues corto. No, hombre, no. Buenísimo. ¿Queréis aportar algo más? No, yo creo que creo que dijimos todos. Solo creo que al final creo que es importante y es algo que vamos a vivir día a día y creo que siempre va a haber mucho que decir. Y pues prepararnos para, si queremos aportar, prepararnos. Como hay mucha gente como hay muchísima gente que se ofende por todo, aprovechalo a tu favor. Si te ha ofendido este programa, deja tu comentario abajo, insúltanos. Sí, por favor. Y si eres vendedor noventero, si no te gustó el terremoto, pues habla aquí. Claro, joder, si te ha ofendido alguna de mis palabras, ya sabes. Si crees que no vendes porque es culpa de otros, también deja un comentario aquí y si estás de acuerdo con alguno de nosotros, deja un comentario. Suscríbete, comparte esta entrevista. Compártelo, por favor. Y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien, hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego.